Job capítulo 1, versículos 13 al 19. Ya está allí para los que no lo van a encontrar en sus Biblias, los versículos 13 al 19. Dice así la palabra del Señor: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice tu palabra en nuestros corazones en esta mañana, que podamos recibir lo que aquí vamos a aprender de tu Espíritu Santo, que es el único maestro por excelencia. Pedimos tu bendición para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gozo para mí saber que esta iglesia tiene los medios de comunicación. Y bueno, hace unas semanas estaba ya cerca de Lempa y le dije a unos sobrinitos que vieran, que buscaran Iglesia Getsemaní. Y estuvimos allí oyendo, y uno de los sobrinos le dijo a su señora: vieras qué bonito cantan allí. Y cabal, estaban los dirigentes y oímos al hermano David, al hermano Silas, y por último vieron el mensaje que di el último domingo de noviembre. Así que si este sobrino me está viendo hoy, que Dios le bendiga y le ilumine. Hermanos, quiero que combinemos este pasaje con lo que dice San Juan 10:10. El hermano Sergio se lo sabe, ¿no? ¿Qué dice, hermano Sergio? ¿Sí? ¿Sí? Dígalo. Solo la parte A. Ya lo pone allí, hermana. San Juan 10:10. Vamos a decir la primera parte del versículo. Ahí está, solo en la primera parte. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Solo eso. El ladrón, otra vez,
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Y por eso es que predicamos el Evangelio, ¿no? Porque Satanás vino ¿para qué? Más fuerte, hermanos. ¿Para qué vino Satanás? Hurtar, matar y destruir. ¿Cuándo comenzó su tarea? En el jardín del Edén. Allí hurtó la bendición que tenía Adán. Allí mató espiritualmente a Adán. Y allí robó la bendición que Adán tenía. Y desde ese entonces arruinó a la humanidad y la humanidad quedó separada de Dios. Quedó, como dice en Efesios, lejos de los pactos, bajo la ira de Dios. Y Dios ha preparado el juicio para cada una de las personas que rechazan a Cristo. Y por eso predicamos el Evangelio. Dice la Biblia que Satanás es el ladrón que mata, que destruye al ser humano. Y por eso el hombre está perdido, ¿verdad? Todos nosotros, ¿cómo estábamos? Perdidos, sin Dios y sin esperanza. Condenados bajo la ira de Dios. Y el destino final, ¿cuál era el suyo? El infierno, el lugar de tormento. Pero un día alguien nos dio la noticia. Y yo quiero que no vamos a hablar del caso de Job, sino de los criados o los mensajeros que le vinieron a dar la noticia. Yo solo he tomado ese pasaje para que digamos, solo escapé yo para darte la noticia. Noten que son 4 mensajeros que dicen lo mismo. Solo escapé yo para darte la noticia. Y usted, mi hermano, ha escapado de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que ya no hay infierno para usted, hermano Miguel? Ya no hay condenación, dice Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no vamos a dar la noticia a los que todavía están perdidos? Y no solo la condenación, sino de lo que ustedes eran antes. Digo ustedes, ¿verdad? Porque muchos de ustedes no eran buenas piezas, ¿verdad? El pecado había hundido sus vidas en la miseria. Estaban llenos de todo pecado. Borrachitos, ¿verdad? Drogadictos, bailarinas las mujeres, ¿no? ¿O no? Dígame, ¿verdad? Dice hermana Iris que hasta los planes se iba a bailar. Así éramos. Y un día alguien nos dio la noticia. Yo escapé de eso por la gracia de Dios. Mire, aquí hay tantos jóvenes que dicen se han criado aquí en la iglesia, en hogares cristianos. Y hermano Silas y yo también nacimos en hogares cristianos. Entonces Dios nos libró de caer en esa situación. Y podemos dar la noticia a otros también. Los jóvenes, decirle a otros, mira, yo no tengo problemas con las drogas porque soy hijo de Dios. Dios me rescató. ¿Por qué? Porque hay juicios. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Yo quiero que leamos unos cuantos versículos acerca del día del juicio que Dios traerá a esta tierra. Veamos Isaías 13:9. Si la hermana lo pone ahí mejor para que no les cueste buscarlo a ustedes. Isaías 13:9, ya está allí. Leamos. He aquí el día de Jehová viene. ¿Cómo será? Terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ese es el día de Jehová. Y nosotros teníamos que estar en ese día de castigo. Pero veamos también el versículo 6 de ese mismo capítulo, hermana. Versículo 6. Aullad. Digamos, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo. ¿Y qué dice? Ese es el día del juicio de Dios. Y veamos Ezequiel 33. Ezequiel 33. Estamos viendo de los juicios de Dios. Aunque algunos de estos versículos se refieren a la invasión de los caldeos hacia Israel, pero también se refiere a los juicios finales. Ya tenemos allí, porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y Joel 1:15. Estamos ahorita viendo esos versículos. Joel 1:15. Ya ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová. Y mire, dice la Biblia que no escapará. El Señor le dijo a los fariseos que era una generación de víboras y que no iban a escapar del juicio de Dios. No hay escape. En la Biblia dice también que si subieres a los cielos, a las nubes, si subieres a donde quiera que estés, allí te alcanzará la mano de Jehová. Y por eso dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si me fuere lejos, no podemos escapar de los juicios del Señor. Y así estábamos nosotros bajo condenación, bajo la ira de Dios. Y por eso el Señor dijo, el que no cree en mí ya está bajo condenación, ya está condenado. El que rechaza a Cristo está condenado, ya no hay esperanza. Y la muerte sella ese destino. Ya no hay esperanza. Todo eso estaba contra nosotros, ¿verdad? Mire qué maravilla que ahora estamos aquí, sin esas cosas contrarias. Ya no vamos al infierno. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Jorge, que ya no es enemigo de Dios usted? Dice que Cristo nos reconcilió. Ese es el mensaje que decíamos en la mañana en la escuela dominical, que somos embajadores y tenemos que decirle a la gente, reconciliaos con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Somos libres, el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de todo.
Ahora, qué bueno que ustedes dijeran, pero con grito en esta mañana levantando sus manos. Soy libre, digan. Soy libre. Soy libre de la condenación. Y mañana decirle a su amigo así, yo soy libre. Tú puedes ser libertado del pecado, de la condenación, del infierno. Te invito a que recibas a Cristo. Mire qué sencillo es poder decir como estos siervos de Job, solo escapé yo para darte la noticia. La noticia que le dieron a Job fue muy triste, porque Satanás sabía que el enemigo viene para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Lo hizo con Job. Lo hizo. Una de las cosas maravillosas es que no destruyó su alma ni su vida, porque Dios no le permitió. Ahí está, si quieres arruinarlo, pero no destruya su vida. Y es maravilloso. Este mes hemos estado leyendo este libro con mi esposa, vamos allí a la mitad, y hemos quedado maravillados que dicen todo esto no pecó Job. Se mantuvo firme aunque fue terrible. Y este hombre era riquísimo. Mire, Satanás mató a todos sus criados porque dice allí que vino el primer mensajero y le dice, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y solo escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánta gente tenía empleada Job, verdad? ¿Cuántas ovejas tenía, hermano David? 7,000. Y si tomamos aquella parábola del Señor que dice que había un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una, dejó las 99 y se fue a buscar la número 100. Quiere decir que un pastor podría cuidar 100 ovejas. Y si tenía 7,000 ovejas, ¿cuántos pastores tenía? 7. ¿Por qué? 70 pastores en 7,000 ovejas. Y si tenía 500 yuntas de bueyes, ¿cuántos tenía? ¿Cuántos? Si tenía 500 yuntas de bueyes, ¿cuántos empleados tenía? No, 500, porque una yunta para cada. Y estaban arando, dice. Y si tenía 500 camellos, otros 500. Mire, qué destrucción la que hizo Satanás con este hombre. Cómo lo destruyó, lo mató y le robó. El diablo así hecho con el mundo. Ha destruido la humanidad. Dice la Biblia que en los últimos días Satanás hará que se maten unos a otros. Y como está hoy, ¿verdad? No solo aquí en este paisito, como dicen. Allá en el Asia son montones los que se mueren. En México. ¿Qué invento? Los hombres ponen una bomba y van a estallar a los supermercados. Mire qué terrible. ¿Quién está atrás de eso? Satanás. Satanás. Libre de la condenación que teníamos, pero que ahora Dios nos ha sacado de allí. Y es nuestro deber decirle a nuestros amigos que si no se arrepienten, van a ser condenados para siempre en el infierno, en el lago de fuego, separados de Dios. Esa es la tarea de la iglesia, dar nosotros no solo la mala noticia, ¿verdad?
La mala noticia que debemos de dar es que si las personas no se arrepienten, van a ser separados de Dios. Pero si reciben a Cristo como su Salvador, es la buena noticia que Cristo perdona, restaura y nos reconcilia con Dios y nos lleva al cielo. Porque un día el Señor va a sacarnos de este mundo. Nos va a sacar. Y cuando la Biblia habla de arrebatar, es algo que se está quemando este mundo. Nos va a sacar porque ya no se puede en este mundo. Mientras aquí surge. Mire qué maravilla, que hasta de los juicios de la gran tribulación somos libres nosotros. Eso será terrible. Si hoy aflige a los países un terremoto pequeño de 6 o 7 grados, ¿cuándo será en la tribulación mucho más grande? Si hoy el medio ambiente tiene afligido a los hombres, a los países, a los gobernantes, por el clima, ¿cómo será en la gran tribulación? Y hasta de eso somos libres nosotros. Hemos escapado de allí. ¿Por qué no decirle a otros? Allí donde yo trabajo, la gente sin Cristo solo piensa en cosas terribles. Y como hoy ya no hablan solo de sexo con mujer, sino con hombre, dicen sus jayanadas. Y todos los años acordamos o acuerdan que un día domingo arreglemos la calle para poder sacar la cosecha. Y yo siempre les digo, yo no puedo venir, yo voy a la iglesia. Voy a pagar quien me haga el día. Y el año antepasado, cuando llegué, nos quitaron $5 a cada uno para pagar la máquina. Pero la máquina no llegó, ¿y para qué ocuparon los $5? Para comprar guaro y llevar gallinas. Y yo fui a ver si mi mozo había trabajado y estaban todos borrachos. Pero mire, uno les dijo, quiero que todos abracemos a don Israel, porque es un hombre de respeto. Y mire, don Israel, aquí nadie le va a hacer nada, porque todos lo vamos a proteger. Y el mundo está así. Y creo que así eran ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y así hubiéramos sido nosotros los que recibimos el Evangelio. Ay, dice don Sergio, si hermano Silas hubiera sido mundano. Dios nos rescató. Escapamos de todas esas cosas. Escapamos. ¿O no han pasado allí ustedes cerca de los antros de perdición como está el mundo? Eso es terrible. ¿Cómo era su vocabulario? Terrible. Pero nosotros hemos escapado y debemos de dar esa noticia que solo Cristo puede salvar y cambiar al ser humano y librarlo. No solo de la situación, sino de los juicios finales. Porque Él dice en su palabra, y no escaparán. Y no escaparán de la ira de Dios. Viene el día de Jehová. Y cuánta gente, ¿verdad? No quiere recibir a Cristo. De allí que las religiones están metidas en las personas y creen en sus creencias religiosas, pero rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Fue divertido un día, estaba una anciana de los testigos de Jehová gritando y me dijo, Señor, ¿por qué las iglesias están vacías?
Y yo le respondí también a gritos, porque no quieren predicar a Jesucristo el Señor, le dije. Y más se enojó la señora y los que oyeron le daba risa, ¿no? Y así como ella me gritó, yo le grité. Predique a Jesucristo el Señor, le dije, y se va a llenar la iglesia. Hermanos, la tragedia que Job vivió fue a causa de Satanás. Es un cuadro de lo que Satanás puede hacer en la vida de los hombres. Arruinó este mundo, pero pasemos a otro aspecto. El cristiano es libre, dice Romanos 6, del poder del pecado. Es libre de todas esas cosas. Pero muchas veces los cristianos, como se nos decía en el mes de enero en la oración, si no ora, puede ser presa de Satanás. Si no hay una vida consagrada a Dios, los cristianos podemos caer también en esa tragedia. Y hay muchísimos cristianos viviendo mal. Familias nuestras, ¿verdad? Yo decía a mi esposa, qué triste la situación de su familia. Cuñadas que predicaban el evangelio, ahora perdidos. Un hermano que predicaba, ahora borracho, mujeriego. Y en todos los lugares se ven esos cuadros, matrimonios separados. Qué tristeza me dio visitar una iglesita y ver un matrimonio separado. Otra hermana, el hombre la dejó. Otra hermana no perdonó al hombre y lo despachó también. Y de la iglesia, qué cuadro. Es que Satanás no nos puede destruir, pero si nos descuidamos, puede hacer trizas de nuestra vida. Y por eso dice el apóstol en Efesios que no tenemos lucha contra ¿qué? Eso quiere decir que nuestra pelea no es como la de Israel, ¿va? Que él con la espada, con los demás. Nuestra lucha es contra las huestes de maldad en los lugares celestiales. Y si nos descuidamos, Satanás puede arruinar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero también tenemos que ayudar como hijos de Dios a los hermanos que han caído en esa situación. Y darles también la noticia como los criados de Job. Porque hay muchos, los descubrimos a cada momento. Ya les he contado de un señor que tiene una empastadora de libros y yo llevé una Biblia para que me la empastara. Y pasó más de un mes la Biblia allí porque siempre lo hallaba borracho. Los empleados decían, es que él no le ha puesto interés a esto. Y por último ya estaba un poco enojado yo con él y le iba a hablar fuerte. ¿Y qué pasó con mi Biblia? Pero cuando lo vi todo tomado le dije, Señor, Dios lo ama. Y resultó que era un miembro de la iglesia central. Arruinado. Porque Satanás nos puede destruir, nos puede arruinar. Y podemos ver en todos los lugares esos cristianos que antes se gozaban todos arruinados. Ayudemos, oremos. Yo sé que a muchos nos cuesta eso de comunicar el evangelio porque yo tengo tantos años y he andado con hermanos que pueden y otros que no pueden. Es un gozo. Aún hermanitos tan sencillos como el día que me senté a esperar un bus allá en La Perla. Y se sentó un ancianito ahí en unas piedras conmigo y me dijo, Señor, ya le llegó la enfermedad de la costa.
Pues no vivo aquí, le dije, yo no sé qué será. Ah, de la costalada de años, me dijo. Pero la siguiente pregunta que me hizo fue, ¿y usted ya recibió a Cristo como su Salvador? Mire qué fácil para los que tienen esa habilidad. Y muchas veces estaba en el parque de Apope y un señor me dijo, ¿ya recibió a Cristo como su Salvador? Por la gracia de Dios, sí. Pero hermanos, si no tenemos esa habilidad, por lo menos hagamos lo que nos decía el pastor el mes pasado. Escojamos 5 personas para orar por ellos, de las que no conocen al Señor. Y oremos. No esas oraciones como dicen cuando comemos. Yo decía un chiste a un hermano diácono, que un diácono se fue para los Estados Unidos, no sé quién de ustedes era, y el avión se le acabó la gasolina y le dijeron, usted que dice que era diácono, ore. Y el hermano dijo, Señor, bendice las ofrendas de hoy, Dios. Porque solo eso podía orar. No, si vamos a orar por los perdidos, arrodillémonos y clamemos al Señor. No esas oraciones a la carrera. Por la gracia de Dios a veces se me va el sueño a medianoche. Me voy para mi cuarto a orar y a leer. Pero no esas oracioncitas así. Por lo menos eso, hermano. Y si no, dé más de las ofrendas al Señor para que los obreros salgan. Ore por el equipo evangelístico y quizá dígale al hermano Romero, aquí están estos $5 para que se coman un pedazo de sandía los hermanos que andan evangelizando. Siquiera eso. Pero seamos como los siervos de Job. Solo escapé yo para darte la noticia. Hermano joven, hermana, hermano, dígale mañana a su compañero, yo ya no voy a ir al infierno por la gracia de Dios, porque recibí a Cristo. ¿Y usted? Aunque sea eso, digo. Mire qué maravilla que nosotros somos libres de la culpa del pecado. Pero tenemos que dar la noticia. Para eso Dios nos tiene aquí.